Seguimos aquí compartiendo este chocolatín de Burgos y ya estamos en comunicación telefónica con Martín Leguizamón. Él es politólogo, él es historiador, docente en la UBA y también lo podemos escuchar en la red y en la Rock and Pop. Bienvenido, Martín, a Radio Memoria de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. Buen día. Gracias por atendernos. Martín, queríamos charlar un poquito sobre la figura de José de San Martín. Un José de San Martín que ahora sería denostado, ¿no? por el oficialismo, digamos, por el gobierno actual. Sería víctima, como lo fue también en su momento, de muchas operaciones políticas. Sí, yo pienso que los que construyen la historia en el siglo XIX, sobre todo los que estuvieron en la Revolución, los que estuvieron en las invasiones inglesas y los que pelearon justamente por las guerras de la independencia, y actualmente, y te podría decir un poquito más atrás, ¿no? Desde la época de la construcción de la historia por Mitre, se cuenta la historia que el gobierno de turno le conviene, y sobre todo en un país que desde 1930 en adelante siempre tuvimos interrupciones democráticas, ¿no? Entonces esas interrupciones democráticas del 30 en adelante permiten más que nada ir desfigurando o desvaneciendo la idea esencial de estos hombres. Entonces cuando llega a un gobierno actual, y vos decís, tenemos que buscar nuevamente las raíces, tenemos que buscar nuevamente las fuentes, tenemos que buscar justamente esas amnesias buscadas por Mitre y tratar de revelarlas, de descubrirlas, de empezar a contar historias de nuevo, ¿no? Es muy difícil el trabajo y vos fíjate, en la historia argentina hay muy poco filmado desde esa época, ¿no? Vos tenés las películas de San Martín, tenés un par de Belgrano y no hay nada de la Revolución de Mayo, no hay nada del 9 de julio. 9 de julio es una fiesta que Buenos Aires desde su inicio, en 1816, trató de quitarle valor, y es la independencia. Esta historia mitrista, digamos, ha reducido todo lo que pasó de 1810 en adelante, ¿no? Y lo ha reducido por ejemplo, la Revolución de Mayo, a vendedores ambulantes y pintarnos con corcho una vez al año, ¿no? Sí, vendedores ambulantes es buena la que decís, y pintarlos con corcho, pero la maestra no te dice vas a ser de esclavo en el colegio, y estabas haciendo de esclavo. Por esos vendedores ambulantes dependían de un amo. Buenos Aires, bueno, el Virreinato de La Plata fue esclavista desde 1600 en adelante. Entonces, desde esas bases es lo que hay que cambiar. Las damas antiguas, como te vestían en el colegio, no se vestían así, se vestían más en usanza francesa y te visten españolas. Entonces, todo eso tenés que cambiarlo, y no lo cambiamos, y pasa el tiempo demoliendo hoteles como diría Charly García, y esos hoteles, viste, se vuelven cada vez más vetustos, y la historia se tapa, y más en una época donde los chicos están todo el tiempo con redes, no podemos contar esa historia, y a veces cuando vos la contás se sorprenden, o sea, pero eso que estás diciendo es verdad. Sí, es verdad, lo sacamos de un invento, lo sacamos de fuentes, de redes, de las cartas, de caminar por museos, ¿no? Y algunas veces ya por museos ni podemos ver el sable de San Martín, que es como el insulto final del libro Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces, todo eso nos aqueja, nos duele, por eso yo trato de resignificar mucho cada acto patrio, ¿no? Volver a esa idea de patria verdadera, de quién la hicieron, de cómo caminaron, pero es muy difícil. Y Martín, yendo a esto de lo verdadero, ayer el gobierno, Casa Rosado subió un video de un San Martín casi como si fuera una herramienta militar, despojándolo de toda actividad política. ¿Qué reflexión te merece eso? No, yo hay veces que trato ya de no mirar más, ¿entendés? Porque decís, hay una canción de Charlie que dice, que es una canción de Charlie que hizo en los 70, imagínate, se llamaba Botas Locas. Sí. En un momento la canción dice, que ayer me referí bastante a eso, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Claro. Y es una gran definición. García vuelve a encontrar definiciones para contar el presente, ¿no? El rock nacional tiene mucho eso. El rock nacional encuentra muchas cosas del siglo XIX y si sabes buscar, la utilizás como una herramienta pedagógica, como una herramienta de trabajo. Pero bueno, claro, porque últimamente ya ni el rock nacional se tiene en cuenta, ¿no? Porque por ahí a veces podemos llegar a pensar de dos lados, o que Charlie u otros, digamos, eran muy adelantados,
o los problemas nunca se solucionaron, digamos, ¿no? Lo que estaban denunciando siguen vigentes desde entonces. Son dos cosas. Charlie es muy adelantado, igual que Belgrano, igual que San Martín, pero el problema que tenemos es que Argentina es cíclica, ¿entendés? Siempre son espirales que caemos en lo mismo. Y se va desde Rivadavia hasta el presente, ¿no? Y no es menor el dato que comenté anteriormente de la cantidad de golpes militares que tuvimos desde el 30 en adelante. Eso también marca interrupciones en un crecimiento educativo, en un revisionismo histórico. Es como muy fuerte eso. No es fácil, no hay que dejarlo de lado eso. Claro. Carlos te saluda, ¿qué tal? Buen día. Hola Carlos, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué relación había entre San Martín y los federales o los caudillos de esa época? O el posterior, digamos. No, volvemos a las mismas antinomias de siempre, ¿no? Sí. Caudillos, unitarios, federales, construcciones, ¿viste? Que van de o Borges o Cortázar, o Soda, los Stock, o los Redondos, o San Martín y Belgrano. Claro. El problema comienza cuando Sarmiento define civilización y barbarie, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué lado quedamos y de qué lado quedan otros? Claro. Entonces, ¿por qué el caudillo, el hombre que peleó las guerras de independencia, los caciques, todos aquellos que forman parte, que eso es otro olvido también, ¿no? Desde el 1806, claro, que es la primera invasión inglesa, hasta 1826, que terminan las guerras de independencia? Sí. ¿Por qué todo ese imaginario social y cultural pasa a ser nefasto, pasa a ser viejo, pasa a ser olvidado, pasa a ser la barbarie? Y la civilización es lo que empieza a llegar a Europa, ¿no? Esa modernidad que se construye a partir de un modelo agroexportador a partir de 1880, donde ya no podemos mirar más esa historia, porque la tenemos que olvidar, porque no nos sirve. Ahora, cuando en 1880 se tiene que construir el imaginario histórico, vas a buscar a los mismos héroes que negaste, pero a otros los censurás. Y ahí aparecen los federales, y ahí aparece la historia de esos federales que peleaban contra unitarios, que casi todos fueron hombres de la guerra de independencia. Volvemos a Charlie, lo que fue hermoso será horrible después, ¿no? La Valle termina peleando Berrego, y es parte de eso. Y lo volvemos a ver, la historia se repite en el presente de nuevo también, ¿no? Como cantaba la Versuit, como un museo de grandes novedades, pero el futuro es repetir el pasado, es eso. Si entendemos eso, entendemos la Argentina. El tema es que no podemos entrar a un crecimiento desde lo educativo, desde lo social, no es muy difícil. ¿Por qué pensás que en nuestro país hay este maniqueo tan manifiesto, digamos, ¿no? Digamos, hay gente que se pone de un lado y del otro, aún sin demasiados argumentos, pero se constituyen, ¿no? Y algunos defenestran a San Martín, ponele, o a Belgrano, y otros idolatran a Sarmiento o a Mitre. Pero es justamente por esto que yo te decía recién, ¿no? Es por esa construcción de civilización y barbarie. Lean el Facundo de Sarmiento, que es una gran obra. Sí, diferencias con Sarmiento, es una gran obra porque tiene una gran pluma del siglo XIX. Y él lo marca perfectamente, es el inicio. Lean Miguel Cané, Juvenilia, provincianos y porteños. Está siempre, vamos al boxeo, Selpa, Gatica, lo mismo. O sea, no podemos salir, es como que nos sentimos seguros estando en una de esas antinomias. Nos paramos en una. Cuando a mí no me representa nadie, a mí me representa la historia, me representan estos hombres y estas mujeres que somos hombres, me representa Boca porque soy bostero, pero después no me caso con nadie, ¿entendés? No me da satisfacción ninguna de estas corrientes, porque tengo una visión crítica de todo lo que fue pasando en la historia y me sigue sumando. Siempre estamos resistiendo, siempre. El día que deje de resistir, dejo de pelear. Así es. Y Martín, hay algo muy interesante que vos decís, que es que San Martín muere 2 veces. ¿Cómo es eso? Sí, podríamos decir que muere 3 veces, ¿no? Muere en el exilio, muere cuando Granaderos es censurado por Rivadavia y muere físicamente en 1850 en Boulogne-sur-Mer, ¿no? Pues fíjate, el exilio de San Martín es negar a un hombre importantísimo de la patria. Pues no le gustaba que le digan el padre de la patria, al héroe máximo, ¿no? Al gran capital. Después, cuando los granaderos pasan al olvido por parte de Rivadavia, es su segunda muerte. Todo lo que creó se niega. Y tercero, cuando muere en Boulogne-sur-Mer. Y podríamos agregar una muerte más cuando
sus pares se matan entre sí, ¿no? La Valle termina fusilando a Dorrego. Claro. Rivadavia también es una figura muy controversial, ¿no? Muy idolatrada por otros lados, pero también la historia marca que fue antipatria, digamos. La pregunta es quién lo idolatra, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que idolatran a Rivadavia? Los que se beneficiaron fíjate, las famosas reformas rivadavianas que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Que tienen que ver con la economía, con la creación de la bolsa, con el empréstito. Después tenés el lado B, las reformas rivadavianas: expulsión total de los jesuitas, ¿sí? Negación de los hombres de la independencia, y mucho tipo, y bueno, esa que iba dentro de los medios de comunicación, la clausura de la Gaceta, que fue el diario de la Revolución. Sí. Y después tenés una buena, que es la creación de la Universidad de Buenos de la Aires, UBA, claro. 1821. Y también una política que apuntaba al centralismo, digamos, ¿no? Centralismo Claro, él se apoya en la Constitución del 26, pero después esa Constitución queda anulada y él se va, como diríamos, en el siglo XX con el helicóptero, pues se termina siendo así. ¿Entendés? Y él define no querer venir a vivir nunca más y morir en esta tierra. ¿Y quién reconstruye esta imagen rivadaviana? Mitre y Sarmiento. claro. Por eso ponen la avenida más larga, ponen el mausoleo en Plaza Miserere y la imagen del primer presidente. Por a Mitre le encanta poner el primer presidente, el centro de la espada, el creador de la bandera. Le gusta ese tipo de títulos, ¿no? Es muy marketinero. Bueno, él tenía un diario para poder desarrollar esta idea, que era la nación, que era fácil. Por último, y no te jodas más. Dale, porque tengo que ir a dar clase y mis alumnos me van a matar. La última. Me podría quedar hablando ahora con ustedes, pero me esperan mis alumnos. ¿Qué te pasa cuando ves homenajes actuales, obviamente en estas épocas, digamos, en los agostos, a San Martín, de personas que van en caminos totalmente distintos políticamente, digamos, a lo que pensaba José de San Martín? Es lo mismo que planteo siempre, ¿no? Lo homenajean porque hay que homenajearlo, porque está en la agenda. Porque es agosto y dice, uy, ¿ahora qué vamos a decir de este? Uy, ¿ahora qué vamos a decir? Todo, fíjate, el prócer, no me gusta decir prócer, el hombre de la historia que más ninguneado está es Belgrano, porque el día de Belgrano es el día de la bandera y ya ahí lo ocultan, ¿no? La peor palabra para mí es la efeméride, es una palabra que inventa Mitre y que lo pone en agenda escolar y en agenda política o de corporaciones. Entonces, vos de donde estás parado tenés que decir de qué mirada voy a tomar de este hombre. Y este hombre que está mirando desde donde esté, debe decir, qué bajón todo esto, ¿no? ¿Cuántas imágenes mías hay cuando en verdad soy solo uno? Belgrano lo definía siempre, decía, no me interesa ser el padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo. Y siempre que se lo nombra en estos actos, el padre de la patria, pasó a la inmortalidad. Sí, pero antes hizo un montón de cosas, y no se habla de todas las cosas que hizo. Solamente es el cruce de los Andes, el creador de la bandera, Mariquita Cantoriendo. Entonces, siempre es un póster cada una de estos homenajes. Nunca se piensa en ese primer objetivo que tuvo la revolución y que deriva de un abanico en todos estos hombres y mujeres, que era la construcción de ciudadanía. Porque nosotros dejamos de ser súbditos del gobierno español para ser ciudadanos. Y ahí empieza el camino de lo que es hoy la democracia. Y nunca en estos homenajes se basa en eso. Vos lo dijiste, es una imagen más militar la última. Y de San Martín no le hubiese gustado. Queda más como una historia de redes sociales, ¿no? Más que... Exactamente. Vos fíjate, esa inteligencia artificial que salió ahora del encuentro de San Martín y Sarmiento. ¿Por qué San Martín y Sarmiento? ¿Por qué no vamos con Belgrano? ¿Por qué no vamos con los pueblos originarios? ¿Por qué no vamos con Rosas? Una inteligencia artificial que nos diga por qué San Martín le da el sable a Rosas, por ejemplo. Y no nos interesa. O San Martín hablando con Spinetta y Charlie. No, pero sos disruptivo. Bueno, lo puedes hacer hablar con canciones y encuentras un montón de cosas, pero no se animan. Y eso que San Martín era músico también, tocaba muy bien la guitarra. Por eso, pero nunca lo cruzamos de esa forma. Claro. Martín, muchísimas gracias. Te dejamos que vayas a dar clase. Tengo clase ahora. Muchas gracias y saludos a toda La Rioja. Un abrazo grande. Un abrazo Gracias. grande. Abrazo grande. Chau, chau.
Lo escuchábamos a Martín Iglesias, que charlamos un poquito de San Martín y de otros próceres, de cómo quedaron en la historia. Martín es politólogo, historiador, docente en la UBA y también columnista en La Red y en la Rock and Pop. Como habrán visto, tiene una voz muy conocida, reconocible. Sí. Próceres y no próceres, como decía Felipe Piña, habría que bajar algunos cuadros de la historia. Sí, hay varios cuadros. Varios. Sí, tal cual. O ver realmente y pensar... Y cambiar el nombre de algunas calles. De algunas, También. De hablar. Sí. Aquí durante mucho tiempo en La Rioja tuvimos una de las calles principales que se llamaba Mitre, por ejemplo, ¿no? Sí, ya hay algunas calles que tienen nombre también de funcionarios de la dictadura. Sí. Eso habría que pensarlo también y hacer algo con eso. Exactamente. Pero digo, Rivadavia, que es la calle más importante de Buenos Aires, cuando uno habla de la capital federal, Rivadavia se nombra sola. Claro. Y digamos, y es un tipo que fue nefasto. Es un tipo de mierda, digamos, ¿no? Bueno, acá también tenemos la Rivadavia que le intentaron cambiar de nombre y no se pudo. Y hay que ver quién saltó a defenderlo. Claro. Hubo una negación de aplicar, digamos, porque el nombre está cambiado. El nombre está cambiado, no El se tema es aplica. claro, digamos que la intendente de ese momento se negó a ponerle, ¿cómo se llama? A impulsarla, digamos, Claro, ¿no? impulsarla. Victoria Romero creo que la habían renombrado. si no me Claro, equivoco. Victoria Romero, exactamente. Bueno, nosotros como somos mitristas de la primera época, nos vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a escuchar una musiquita y volvemos en minutillos nada más.